también, digo, también, ¿no? Obvio, no es de alguna manera ninguna excepción, ningún trato diferenciado, pero por ser comunicadores, por ser informadores, por ser investigadores, por cuestionar, por debatir, por analizar, por muchas cosas más, el periodismo pues es asediado también por la delincuencia organizada, por la delincuencia política. Hay muchos casos. A ver, a una radiografía de lo que ocurre y de lo que, pues más bien un conteo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Ustedes llevan, como siempre, Julio o César Colín, pues una numeralia del mapa del azote contra el periodismo a nivel nacional. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues así es, hemos tenido que realizar este recuento, ¿no? De los asesinatos, de las agresiones en México, debido a que, bueno, el Estado ha incumplido con su responsabilidad de tanto de proteger a los periodistas en riesgo como de prevenir y de procurar justicia en los casos donde ya se realizaron ataques contra los periodistas. Principalmente el problema que vemos en México es la impunidad en estos casos. El caso de Rubén Pat es uno de estos casos en los que el periodista tiene un nivel o un escalamiento de las agresiones. En 2017 nosotros realizamos un pronunciamiento debido a que había sido torturado por policías municipales de Solidaridad del mismo municipio donde fue asesinado. Y bueno, nos topamos ayer con la noticia de que había sido asesinado. Con esto son 118 comunicadores asesinados en México por su posible relación con la labor periodística en un periodo del 2000 a 2018. 18 años desde la supuesta transición, que no lo fue. En este momento nos topamos con una cifra de 45, bueno, en este momento serían 45 asesinatos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es en el año el tercer asesinato en Quintana Roo. 118. Y bueno, el sexto periodista que nosotros registramos y documentamos, ¿no? En este caso, asesinado. ¿En Quintana Roo? No, el sexto periodista en general en el país en el año. Ah, en el año, van 6 en el año. Así es, y digo, la tendencia va por superar el estándar que dejó el año pasado. El año pasado fueron asesinados 12 comunicadores, pero digamos que en la última parte del año fue donde se registraron más agresiones. Ahora nosotros digamos que vamos a tambor batiente en el registro de estas incidencias, y pues la verdad es que no es nada alentador pensar que todavía nos quedan 6 meses y que bueno, la violencia no ha cesado. Los compañeros allá en Quintana Roo nos confían que el entorno, debido a la violencia, a las ejecuciones por grupos del crimen organizado, pues ha hecho que muchos compañeros que trabajaban en la fuente policíaca se tengan que replegar, que tengan que los cambien de fuente periodística por miedo a ser amenazados o a ser atacados por estos grupos, que no queda muy claro esta línea entre
autoridades y estos grupos, pero ante esta situación pues los compañeros han tratado de replegarse, de buscar otras opciones para subsistir, porque al final la nota roja pues es también un medio de subsistencia para muchos, y en esas andan los compañeros. Ojo, 118 en 18 años, 45 en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 6 en lo que va el 2018. Estamos Así es. correctos, ¿verdad? ¿Qué Así es es. lo que propone usted o qué es lo que ven ustedes que tiene que ocurrir para que esto cese? Mira, nosotros en este momento, digo, aunque quedan algunos meses de la gestión de Enrique Peña Nieto, es necesario dejar las bases para los cambios que se necesitan, tanto en... El colega de ayer son Sí, 45 o 46 serían con el colega de ayer. con el colega de ayer serían 46. Ah, entonces son 46. Bien, estoy en lo correcto. Son Sí, 46 entonces. sí. Y me Eh, decías, bueno, en el caso de lo que debe suceder, nosotros detectamos un patrón ligado a la impunidad, ¿no? Estos casos no se investigan con la diligencia con la que deberían ser investigados, no llegan las investigaciones a considerar de la manera que deberían los antecedentes pues ligados a la labor periodística de los compañeros agredidos. Entonces, siempre las fiscalías, las procuradurías se decantan por líneas de investigación que solo consideran temas personales, temas incluso tal vez un poco con el afán de generar un golpe a la credibilidad y a la imagen del compañero agredido, del compañero asesinado, pues muchas veces se van por tal vez digamos malas prácticas de su práctica periodística, y con eso piensan que está la tarea hecha, ¿no? Que al revelar ese tipo de situaciones, pues ya el pedido de justicia, el pedido de la exigencia de verdad sobre estos casos, pues se diluye, ¿no? En cierto sentido, nosotros... es un tema federal, estamos de acuerdo. Es decir, son delitos federales. Está tipificado como delito federal. Así es, aunque hay una situación. Después del asesinato de Javier Valdés en 2017, lo que nosotros impulsamos, o lo que el gobierno federal impulsó, tenía que ver con el fortalecimiento y la creación de instancias de protección locales en los estados. Nosotros no pensamos que está mal esta situación, pero en una situación de crisis como en la que nos encontramos, no fortalecer el mecanismo federal, el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y comenzar a implementar 32 mecanismos en cada una de las entidades del país, pues es una tarea que de sí tiene muchas fallas, porque muchos periodistas saben que la amenaza principal en sus estados no proviene del crimen organizado o de estos grupos que tienen que ver con el crimen organizado, sino con el esquema que incluye tanto a funcionarios como a crimen organizado, y ellos por supuesto que no van a acudir a un mecanismo que pertenece al gobierno estatal, Vigilar al si vigilante, saben no. si saben que el ataque contra él puede venir de la misma institucionalidad local. Entonces, el mecanismo federal, bueno, nosotros consideramos que la apuesta por fortalecer el mecanismo federal era la vía, pero al final, bueno, el gobierno federal decide que va a empezar a promover y a hacer llamados para que se creen estas instancias de protección,
y pues nos metemos en otro proceso de fortalecimiento de capacidades, porque además todas estas batallas que ya se dieron con el mecanismo, donde pues se capacitó, se buscó que se capacitaran a los analistas de riesgo, se buscó que se capacitara a todo el personal implicado en temas de libertad de expresión, que se creara, digamos, un catálogo de medidas para los periodistas en riesgo, un catálogo de medidas de protección. Bueno, pues y se buscó también el tema o se ha estado peleando el tema del presupuesto. Ahora hay que volver a empezar, pero con 32 mecanismos no distintos. ¿Cuál es la recomendación? Entonces, ¿crees tú que el nuevo gobierno debe qué? ¿Qué debiera hacer, por ejemplo, el gobierno que viene de Andrés Manuel López Obrador con toda esta política de protección al periodismo? Hay una agenda mínima que hemos publicado en nuestra página, en artículo19.org. Esta agenda mínima pues considera que es necesario, digo, aunque en este caso puede ser que no esté muy conectado con el asesinato de Rubén Paz, pero es necesario regular publicidad oficial a nivel federal, no la pantomima que bueno, sí, un par de meses, el Congreso publicó. La ley Chayote que se decía. Exactamente. Pero es necesario que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión, digamos, levante la mano para la resolución de estos casos, para la investigación de estos casos de agresiones contra la prensa. Es necesario que el mecanismo federal de protección cuente con los recursos necesarios para atender esta situación, pero no para simplemente quedarnos utilizando este mecanismo que surgió como una posibilidad ante una situación de crisis, no quedarnos estancados. ¿O es insuficiente? Bueno, nosotros consideramos que tienen dinero suficiente. Ellos dicen que están cortos de presupuesto, que cada vez tienen más problemas, ¿no? En el tema de la implementación de medidas. Es necesario que se cuente con todos los recursos. Si desde allá adentro nos dicen, ¿saben qué? Andamos cortos, pues bueno, entonces es necesario que se invierta, que se meta la mayor cantidad de dinero posible para estas tareas. ¿Cuánto necesitaría? ¿Tenemos ese dato? No tengo claro ese dato. Se los puedo compartir en un minuto, para que lo comparta con la audiencia, pero en realidad es el tema de la cantidad del dinero tiene que ver un poco también con la voluntad del Estado mexicano para proteger no solo a personas, sino la libertad de expresión en sí misma en el país. Y si desde adentro, si quienes están allá adentro pues consideran que están cortos con la cantidad de trabajo que tienen, pues hay que oír ese llamado y hay que poner cartas en el asunto, ¿no? Regular la publicidad oficial para que, bueno, como parte de la nueva política, yo creo que sí, también pues habría... Es parte del esquema de digamos, de agresión a los periodistas. La cantidad de periodistas que llegan con nosotros y nos exponen que tocaron intereses de alguien que tal vez, pues, en su medio está poniendo el dinero y la cantidad de veces que los directores nos dicen, nos llamaron porque publicamos este tema de algún funcionario y ya nos van a quitar la publicidad oficial para callarnos, pues es una arista de esta situación de crisis en la prensa. Mecanismo, regular publicidad, ¿qué otra cosa, recomendación están haciendo ya para los últimos? Es necesario también que ante esta crisis la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ya cuenta con un espacio para periodistas, pues también ponga el hombro
para atender no solo a quienes han sido, digamos, como atacados, sino a las familias, al entorno de estos periodistas, debido a que muchos de ellos, al tener que desplazarse, al ser asesinados, dejan a una familia completamente desamparada. Y esto genera una precarización terrible, sobre todo si estos núcleos familiares pues dependían del proyecto periodístico, dependían del ya de por sí raquítico ingreso que muchos periodistas tienen, ¿no? Bien. Conclusión es Julio César Colín, de Artículo 19, tengo que hacer un corte. Conclusión. Pues nosotros vamos a continuar con la exigencia de una investigación que priorice la línea de investigación del trabajo periodístico de Rubén Pat. No esperamos menos del gobierno estatal, no esperamos menos de la Fiscalía especializada para la atención de delitos en contra de la libertad de expresión, y del mecanismo federal también esperamos que pueda brindarle las condiciones al entorno de Rubén Pat, al medio de Rubén Pat, Playa News, y pues seguimos en esta lucha, continuamos en este camino. Gracias, Julio César, te agradezco mucho, buenos días. Gracias a ustedes, hasta luego. Julio César Colín, de Artículo 19, corte y vuelvo. La violencia en Sonora, en el país, la propuesta